Hola, me llamo Mateo García, soy estudiante del Rochester. Hoy venimos a presentar una historia muy importante para la historia de Colombia. Básicamente vamos a hablar sobre los desplazamientos forzosos de la época de la violencia y vamos a contar las historias de mi bisabuelo. Víctor, cuéntanos, ¿qué sucedió con la familia en la época de la violencia? Bueno, lo que ocurrió básicamente fue que durante la época de la violencia, tanto liberales como conservadores se enfrentaron y generaron una serie de grupos ilegales. Nuestros abuelos, Bartolomé y Josefa, vivían en el sur, en el Huila, en la región de Iquira, y tenían una finca que se llamaba El Diamante. Ellos eran pues reconocidos conservadores en la región era conservadora y en esa época entonces comenzó a arrasar los campos la guerrilla liberal que se conocía como la Chulavita. Entonces la guerrilla liberal comenzó a entrar a las fincas desplazando a las personas conservadoras y al abuelo, junto con la abuela y los niños pequeños, les tocó huir del Diamante, dejar atrás las tierras y huyeron en caballo durante mucho tiempo, tratando de llegar a una región más segura que se llamaba Yaguará, también en el sur del Huila. Y lo que hicieron fue desplazarse durante todo ese tiempo a caballo, tratando de llegar a una zona más segura. Un hermano de mi abuelo, que se llamaba Crispín, regresó a la finca porque había olvidado algo y la guerrilla liberal lo atrapó y lo mató durante ese evento. De esa manera, pues la familia que de por sí era campesina y pobre, pues terminó desplazada hacia otra región y perdieron todo, perdieron su finca, perdieron todo lo que tenían en esa época y tuvieron que comenzar de nuevo de cero. Muchas gracias, Víctor. Ahora cuéntanos, ¿cuáles fueron los hechos que llevaron a este suceso? Bueno, pues todo es parte de la violencia en Colombia. Hay un periodo largo entre 1948 y 1953 que se conoce en Colombia como la época de la violencia en mayúscula, precisamente porque el bipartidismo, liberales y conservadores se enfrentaron de manera violenta y aunque, digamos, el enfrentamiento en Bogotá y en el Congreso y en las ciudades era álgido entre las partes, la verdad es que en algunas regiones como el Huila y el Tolima esas eh, disputas políticas se transformaban en una violencia extraordinaria a través de la participación con grupos ilegales que desplazaban y forzaban a distintas personas que se declaraban de un bando u otro a salir de ciertas regiones o las mataban simplemente por ser liberales o conservadores. Es parte de la historia de violencia de Colombia que ha obviamente evolucionado hacia otras formas de violencia como las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales que operan ahora, pero que tuvieron su origen precisamente en esa violencia bipartidista en Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Muchas gracias, Víctor. Ahora, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo crees que este evento impactó a nuestra familia a futuro o cómo somos ahora? Sí, bueno, el impacto principal después del desplazamiento de los abuelos, de tu bisabuelo y tu bisabuelo paterno, tiene que ver con que finalmente mi madre, Amelia, pues se instala en Yaguará, Huila, le ayuda mucho una tía, la tía Estanislao, y comenzamos a hacer una vida en otro pueblo distinto, claro, bajo condiciones, el abuelo bajo condiciones muy precarias, a él le faltaba una pierna que ha perdido también talando árboles y entonces tuvo que comenzar a sobrevivir y los hijos también comenzar a sobrevivir dentro de un ambiente en el que ya pues no tenían tierra y estaban desplazados. Entonces yo creo que eso marcó un poco el rumbo del entendimiento de nuestra familia y lo que somos ahora como, como, como Garcías, digamos, dentro de una región en donde somos reconocidos y hemos logrado desarrollarnos como personas y provenimos de ahí, de ese lugar, y estamos muy orgullosos de ser parte de esa historia.
Muchas gracias, Víctor. Yo creo que para todos no es un secreto de dónde vengo. Lo he dicho varias veces. Ahora para otra pregunta, ¿qué fue lo más impactante de esa situación? O que tú digas que marcó mucho la diferencia. Bueno, yo creo que lo más dramático de esta situación es que a pesar de que estas historias, por ejemplo, de desplazamiento y de violencia vienen ocurriendo desde su bisabuelo, desde nuestros abuelos, eh, la situación en Colombia pues no mejora, es decir, seguimos teniendo unos problemas graves de desigualdad, de pobreza, de acceso a la tierra, y eso significa que la criminalidad o las bandas criminales, las guerrillas siguen creciendo, siguen fortaleciéndose en el territorio nacional, y eso pues nos provee de muchas enseñanzas respecto a la historia, porque no hemos aprendido a convivir como sociedad sin violencia, y yo creo que tenemos que aprender de la historia, repasar obviamente las historias de nuestros padres y de lo que ha sido el pasado, para poder vivir un día en convivencia y vivir en paz finalmente como sociedad. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo llegaste a saber de esta historia o por su gran antigüedad, cómo lograste encontrar estos registros? Bueno, realmente los registros ocurren porque yo de pequeño tenía muchas conversaciones con mi abuela. eh, Me gustaba ir a la casa materna y hablar durante mucho tiempo con ella. A él le gustaba tomar café, tomábamos café, y pues compartíamos. Yo estaba pequeño, pero a ella le gustaba hablarme y contarme de estas historias. Entonces lo que he hecho básicamente es que he recolectado estas historias a través de la escritura, y tengo como un registro de varias historias, de toda la historia, digamos, de Bartolomé, de la familia, de mi mamá, y las he ido contando y recolectando, y las tengo pues en un ordenador, y las recuerdo de vez en cuando. La idea es poder algún día publicarlas para que pues sean públicas, y esas historias pues obviamente vienen permeadas también por ficción, para tratar de darle más ritmo a las historias y tratar de contar la historia familiar de una manera que sea más narrativa. Entonces, de esa manera, a través del diálogo con mi abuela, a través de esas historias que ella me contaba, he podido recolectar estas historias y he podido recabar pues la memoria de la familia.